Muy bien, niños. Entonces retomamos con esta segunda parte de la sesión. Voy a compartir nuevamente la pantalla y les decía que este tema de las tutorías virtuales me parece que nos presentan oportunidades. Digamos que de una forma es interesante que lo podamos hacer desde casa y, y le veo un potencial grandísimo, una cosa que es muy... O con el perro, profe, lo van a morder atrás. casi me muerde. Yo vi que la tiró para la cara, al cuello de una. Muy Profe, le bien, siguen niños. echando los perros. Me siguen echando los perros, vea. Muy bien, niños. Entonces les decía que Y lo peor es que fue el mío. nos, nos presenta oportunidades muy grandes y es, por ejemplo, el hecho de tener la grabación de estos encuentros, ¿sí? Digamos que es una cosa interesante que ustedes puedan acceder a los videos y retomar las explicaciones o retomar los conceptos. Es muy interesante, pero nos presenta otros retos importantes y es a la hora de tener que participar, de tener que enviar los talleres. En realidad nos presenta retos de disciplina y ante eso es que quiero proponer estas condiciones para el desarrollo de curso, niños. Entonces, la primera es, estoy tratando de solicitar puntualidad a la hora de inicio de las tutorías virtuales. Normalmente cuando estamos en la universidad, ustedes saben que soy relativamente flexible con ese aspecto porque pues, a veces se nos presentan cosas en el trabajo o al desplazarnos a la universidad, pero pues ahora en la medida que tenemos que estar encerrados y que posiblemente estamos en la casa, pues podemos tratar de ser un poquitico más disciplinados en la hora de comenzar la tutoría. Comprendo también, pues, por eso se solicita, es una recomendación, comprendo que a veces se nos dificulta, por ejemplo, ahora nos pasó con el tema de la conexión, de que si es complicada, si no me deja entrar a la plataforma, si no me deja escuchar, si tengo, pero pues es tratar. Sí hay un problema, o un problema, no un requisito importante, y es el que sigue. Yo aquí les puse, voy a ampliar un poquitico, los talleres se recibirán únicamente en la plataforma en los plazos estipulados y no se recibirán por fuera de los plazos ni a mi correo electrónico. Hasta ahí no termino, dice, a no ser que exista una justa causa debidamente comprobada. Es decir, vamos a tratar de ponernos disciplinados a la hora de entregar los talleres. Los talleres normalmente los vamos a subir por la plataforma y van a tener una fecha y hora de entrega. Lo que quiero es que no se nos convierta esto, por favor, en un desorden, que me los envíen al correo, que yo no alcancé, que no sé qué, porque entonces no los voy a tener todos en la plataforma y me están evaluando muchísimo la actividad de plataforma, ahora más cuando estamos hablando sobre un tema de virtualidad. Entonces, es importante eso. Para eso hay varias recomendaciones. Primero, no esperemos, por favor, compañeros, hasta última hora, hasta la hora del cierre. Normalmente para los talleres tenemos una semana, por ejemplo. Yo les digo, listo, tenemos hasta dentro de 8 días para subir el taller. Pues por favor, no esperemos hasta dentro de 8 días. Si la plataforma cierra a las 6 de la tarde, no esperemos hasta las 5:55 para subir el taller, que algo puede suceder, ¿sí? Entonces, solo vamos a recibir los talleres por la plataforma y en los tiempos estipulados, a no ser, como dice allí, que tengamos una justa causa y que debidamente la podamos demostrar. Puede ser, en realidad estamos en una época donde cualquier cosa puede pasar, entonces me pueden decir, ah, no, profe, lo que pasa es que llevo 8 días incapacitado. Ni más inhumano fuera yo para decirle, ah, no me importa el día del taller, no. Si hay una justa causa, la, la podemos tener. La misma suerte vamos a correr con los parciales. Normalmente las actividades que son parciales van a tener una hora límite de envío. Entonces, la idea es que enviemos los parciales en ese tiempo, a no ser que tengamos alguna dificultad. Esa semana, en una tutoría, por ejemplo,
no pudieron entrar unos estudiantes, no sé si se dieron cuenta, creo que fue el martes, que Calarca estuvo como 3 horas sin energía. Entonces los estudiantes no podían, si no hay energía, ¿cómo hacen? Entonces no pudieron entrar y participar de la tutoría, eso es una justa causa, puede ser el día del parcial que nos quedemos sin energía y pues sí, ¿qué hacemos? ¿No? Otras personas me decían, ah, mire, es que a veces la plataforma, cuando cargamos archivos, pues nos genera un problema, sobre todo por el tamaño. Pues la idea es que las actividades que hagamos de pronto que sean prácticas de presentar serán en Excel, que de pronto no quedan tan pesados. Pero les decía yo, sin embargo, si vas a subir la actividad y la plataforma te presenta ese o cualquier otro error y no te deja cargar el archivo, documentalo, tómale una foto a ese pantallazo y en ese caso inmediatamente me envías el pantallazo con el examen o el taller o el parcial a mi correo junto con el pantallazo. Yo ya me comunico con sistemas, pero tengo la prueba, el soporte de que algo sucedió, que no es que no hayas querido enviar el taller, sino que hubo un fallo en el sistema. Entonces digamos que no es que no lo vayamos a recibir, sino que lo vamos a trabajar con la justa causa, esto para que le demos la importancia, no solo de palabra, porque, ah, no, es que la plataforma no me lo dejó subir, pero bueno, le tomaste el pantallazo, verificaste que era, me escribiste con eso. Ah, no, no, yo no le tomé el pantallazo, pero enviaste la actividad 1 hora, hora y media después a mi correo. Entonces, es para que tengamos las cosas claras. ¿Listo? Es muy importante. Mm, Seguimos la recomendación de siempre, seguimos trabajando por nosotros. Cada uno de ustedes está aquí porque quiere aprender. Trabajemos en aprender, trabajemos en nosotros. Este tipo de modalidad se presta mucho para que intercambiemos actividades, para que hablemos con los compañeros y pues de pronto resolver dudas no está mal. Pero copiar trabajos, sí. Y resulta que hay forma de rastrearlos, lo mismo que cuando hagamos ensayos que posiblemente vamos a desarrollar, ojo con el plagio. Hay programas que detectan el plagio y hay programas y hay forma de rastrear los archivos que subimos a la plataforma para saber que son compartidos. Entonces, pues evitemos. Les cuento esto porque ya a finales del ciclo pasado, en el final, me tocó hacer lo que nunca había hecho en la universidad y fue anular un par de parciales por copia. Y es que tristemente copiamos al pie de la letra que hasta el error de compañero copiamos. Entonces era ineludible la responsabilidad que los dos trabajos eran hasta exactamente iguales. Entonces, eh, digamos, cuando hay sospecha, casi certeza de copia, pues las actividades tendrán que anularse tanto para el que copia como para el que las presta, ¿no? Entonces, niños, esto nos permite muchas cosas, pero pensemos en las cosas buenas, los que de pronto alguna vez trabajaron conmigo el código de ética en teoría contable, piensen en esas actividades, piensen en sus consecuencias, piensen que estamos en una universidad para ser unos buenos profesionales y parte de ser buenos profesionales es tener un comportamiento ético. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles. Lo otro es tener los micrófonos en silencio mientras no necesitemos aportar para evitar el ruido ambiente que nos afecte el desarrollo de la tutoría y por parte mía no es más del acuerdo pedagógico. No sé si ustedes quieran agregar algo o debatir algo o que quitemos algo o anexarle algo a ese acuerdo pedagógico. Los escucho. No, profe, pues a mí me parece que está bien. No sé, mis otros compañeros qué opinarán. Muy bien, gracias. Profe, sí, está bien. Pues para mí también. Sí, para mí también. Sí, profe. Sí, profe, estamos de acuerdo. Ok, Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe, estoy de acuerdo. muy bien. Estamos.
¿Alguien tiene objeción? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a sobreentender con esta grabación, si no hubo objeción y todos apoyamos el acuerdo pedagógico, que en eso quedamos. Muchísimas gracias, compañeros. Entonces, perfecto. ¿Qué les parece si entramos en materia, a lo que venimos? ¿Ah? Empezamos a hablar un poco de historia de los tributos. ¿Qué tal son ustedes para la historia? ¿Ah? Qué chévere esto, ¿cierto? Bueno, voy a compartirles entonces la presentación, que ya tienen unos en plataforma y otros no, para que empecemos a hablar un poco de ella y después de la tutoría la cargo para los que no la tienen. Profe, ahorita viene otro tributo, ¿Cuál? el del COVID. Ya está en proceso para los servidores públicos y los prestadores de servicios. Ya está para la firma. Sí, 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 ese ya sale. Ahorita vamos a hablar un poquitico de lo que ha pasado con el gobierno ahorita con eso. ¿Ven la presentación ahí? Sí. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Pero espérate que no me quiere dar en presentación. ¿Ahí la siguen viendo? Sí, Sí, profe. Ok, Sí. gracias. Profe. Bueno, pensemos inicialmente en el concepto de los tributos, ¿no? El tributo no es un tema natural, ¿sí? El tributo es una creación social. Lo creamos los humanos a lo largo de la historia para sostener poder vivir en sociedad, ¿sí? Tener una sociedad organizada sugiere que aportemos, ¿sí? Eh, Daniela Restrepo levantó la mano. ¿Tienes pregunta? Dime. No, profe, qué pena. Ok, no importa. Viene el ejercicio. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden hacer uso de la opción levantar la mano, que yo me doy cuenta acá, entonces les otorgo la palabra para que pregunten. ¿Listo? Entonces, como les decía, cualquier tipo de organización en sociedad requiere que hagamos aportes para que vivamos bien. Por ejemplo, ¿qué es lo más parecido a un estado pequeñito que es famoso hoy en día? El tema de la propiedad horizontal. Cuando nosotros nos vamos a vivir a un conjunto cerrado, pensemos en que somos un grupo de vecinos que queremos vivir en un espacio cerrado, pero para que eso sea así, tenemos que pagar la vigilancia, tenemos que pagar la gente que hace aseo de áreas comunes, tenemos que pagar esto y aquello y aquello. Y si nosotros queremos vivir bien en un conjunto cerrado, ¿qué tenemos que hacer? Pues aportar a esa administración, ¿cierto? Hacemos un pago entre todos para sostener esa administración de ese conjunto cerrado. Ahora, pues la elección en cuanto a eso es de nosotros, porque si nosotros no queremos hacer aportes, pues no nos vamos a vivir a un conjunto cerrado y nos vamos a vivir a un barrio, digamos que estamos ajenos a esos beneficios de estar en ese tipo de sociedad. El problema es que en la sociedad, pues para vivir en un conjunto cerrado es optativo, tú lo decides, ¿no? En cambio, para vivir en un país, en una sociedad, pues no, la sociedad se tiene que sostener y entre todos debemos aportar. Ahora, vamos a alejar un poco este debate del tema de la justicia, ¿sí? Es decir, vamos a alejarnos por un momento para que analicemos el tema de los tributos en su esencia, en por qué se crearon. Vamos a alejarnos de nuestra sociedad en el sentido de la justicia, decir, ah, no, es que aquí se lo roban, no es que es injusto porque a unos les cobran más que a otros. Nos vamos a alejarnos por ahora de ese debate. Quizás en otra tutoría podamos entrar, y lo vamos a hacer, entrar a debatir un poco más de eso, pero hoy pensemos en los fundamentos, en el origen.
No sé, qué otra opción verían ustedes para que vivamos en una sociedad que no sea pagar tributos, pero que sigamos recibiendo los beneficios? ¿Y con qué beneficios pues, nos referimos? Pues al hecho de ser administrados, al hecho de tener cierta educación, de tener cierta salud, hasta cierto punto pues financiada. Imagínense en un momento como estos, como el que estamos viviendo, si no hubiesen recursos del Estado, pues muchas cosas no se podrían hacer. Pues puede que nos alejemos un poco del concepto de justicia fiscal, pero pensemos en lo necesario que es, ¿sí? O de qué otra forma podríamos hacerlo. No sé, planteo ese pensamiento. ¿Quién de ustedes me dice de qué otra forma podríamos vivir en sociedad sin hacer aportes? Profe, pues no quiero salirme mucho del tema, pero hay algunos estados, por ejemplo, Cuba, que no digamos que mantengan a la gente, pero tienen unos sistemas donde le pueden distribuir a las personas de acuerdo a su nivel y a lo que trabajen. Sería una forma, pero pues de todas formas el capitalismo y lo que usted manifiesta, los tributos son muy indispensables para poder sostener una sociedad. Se ha visto incluso Rusia, que era una de las potencias mundiales en cuanto al comunismo, y ellos tuvieron que pasar al tema del capitalismo. O sea, necesariamente se necesitan ingresos, valga la redundancia, para poder sostener a la sociedad y a los que vienen. Claro, Jorge, qué bueno tu aporte. Es interesante porque digamos que una cosa es que la distribución, cómo se retribuye eso, ¿cierto? Y es muy viable lo que tú dices. De pronto también la distribución de los beneficios hacia la gente, qué tan equitativa es, y de pronto también pensemos, pues el beneficio, qué tan equitativo puede ser en un sistema capitalista o comunista o socialista, ¿sí? Pero lo que me refiero es a que, como lo dices, se necesitan recursos, ¿sí? Y de algún lado tiene que venir. Digamos que una sociedad desde el Estado no es autosostenible. ¿De dónde más? Tendría que ser, digamos, como Venezuela, que tienen una ventaja comparativa como es su petróleo, entonces que pudieran venderlo porque tienen, y entonces que todo el petróleo sea del Estado y lo vendan al exterior, y con eso se mantengan, para decir que no le cobran impuesto a la gente. Ahora, digamos que yo no soy del todo, no pensemos como, o sea, no pienso como que yo defiendo el capitalismo absoluto y brutal, pero pienso que todos los extremos son malos. El capitalismo extremo no es tan bueno, ni el socialismo y comunismo llevado al límite tampoco. No sé en qué momento podemos lograr a nivel global un sistema mm, intermedio que nos permita reconocer a las personas nuestra responsabilidad social en el nivel de lo que podamos cada uno, ¿no? Porque es que ese es el problema. Yo creo que en la mayoría de los casos, y más en nuestro país, el hecho de no quererse beneficiar personal, más allá de lo particular, más allá de lo general, perdón, es lo que nos pone en problemas, ¿sí? A medida que, digamos, en Colombia, uno entre más gana, pues debería aportar más, pero uno entre más trampa le puede hacer el sistema y pagar menos, pues lo hace. ¿Sí? Digamos que no es asumir nuestra responsabilidad. Bien, continuemos. Origen histórico. Les decía que los tributos prácticamente nacieron con el hombre en la tierra, ¿cierto? Inicialmente estuvieron relacionados con la religión, la guerra y el pillaje, y al parecer los de carácter religioso fueron los primeros. Para nadie es un secreto que la religión a lo largo de la historia ha estado ligada también a la política, ¿sí? Y desde sus principios, como les digo, han hecho solicitudes de aportes. Con el paso de los tiempos, lo que inicialmente fue una ofrenda se fue tornando como obligatoria.
La clase sacerdotal se volvió fuerte y ejercían gran influencia en las monarquías conjuntamente con la clase militar. Hay que pensar en la antigüedad como que gran parte de la masa poblacional era manipulada por la religión de una forma, ¿sí? Es decir, cuando no hay una explicación lógica a muchos hechos, entonces empieza a obtener gran importancia la teología, la creencia, la fe, ¿cierto? Digamos que de eso se veía mucho en la antigüedad, entonces tienes que aportar para que no pase esto, se creía mucho en las ofrendas para que nos fuera bien y eso empezaron a estar de la mano las monarquías y la iglesia y entonces ahí se fueron creando como esos primeros impuestos. Miremos algunos ejemplos de impuestos en la antigüedad. Uno se llamó la bula de cruzada. Fue una autorización que le dieron a la corona española para recabar una especie de limosna para financiar la lucha contra los moros y financiar las cruzadas. Recordemos que las cruzadas también eran auspiciadas por la religión, ¿no? Otro ejemplo, las medias anatas. Aplicaba a los beneficiarios de oficios eclesiásticos y se le debían pagar a la Real Hacienda la mitad de los ingresos durante el primer año. Digamos que esto podía ser como uno de los orígenes de un impuesto como de renta, ¿sí? O de un impuesto como el de industria y comercio, que grababa los ingresos de quienes, pues a los que se beneficiaran de oficios eclesiásticos. En realidad era como a la iglesia, ¿no? Y durante su primer año tenían que pagar la mitad de sus ingresos, de lo que recibieron. Miren este, qué interesante. ¿A qué les recuerda? Impuesto de enajenación de oficios. Consistía en la venta de cargos y oficios públicos, así como su consecuente conversión en patrimonio del comprador, generando rentas a su favor. Fue muy común en la Europa del antiguo régimen. ¿Qué piensan de este? ¿Qué les trae a la mente? Ese sí me gustaría que me lo comentaran. Ese es Carrasquilla, metiendo los impuestos cada día más. No, no tiene tanto que ver con eso. Miren que en realidad se trataba de rematar cargos públicos, es decir, trayendo eso como a lo que fuera un poco la actualidad, será como decir, miren, yo necesito un ministro de Hacienda, ¿quién paga por él? Yo necesito un ministro de Educación, ¿quién paga por él? Al mejor postor. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tanta eficiencia podríamos obtener de las personas que fueran a desarrollar cargos públicos si pagaban por estar allí? Pues, no siempre el que más dinero tenga va a ser No los favores. el No hay un más tema de favor. Esto es idóneo. lo mismo de la política de hoy en día. Ajá. Por eso Todo quería, un tema de favores. por Tú eso me das, quería, yo te doy. por eso quería que lo comentáramos, porque miren que nos quejamos hoy en día, pero pues bueno, lo que pasa es que en la antigüedad era legal, ¿no? En teoría, pero pues hoy en día se presenta, ¿cierto? Lo que vemos, los que contratan por favores, porque consiguieron votos, porque esto es básicamente lo mismo. Y eso redunda en que las personas no sean lo suficientemente capacitados de pronto, hay gente más capacitada para desarrollar los cargos públicos. El día que eso Sí. acabe, quizás la eficiencia del Estado mejore. Pero mire que en Pereira el nuevo alcalde, a toda la gente que contrató fue por mérito. Excelente, Y debería ser así así. debería ser. Debería ser así en todo el país. Mira, tristemente nosotros estamos en un medio y en una ciudad
donde los puestos políticos son muy importantes para gran parte de la población. Más, yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros o conocemos a alguien o tenemos un familiar que trabaja en la alcaldía o en la gobernación por palanca política, por el padrino político. Y es triste pensar en que de pronto ese familiar de uno o ese amigo de uno se pueda quedar sin trabajo porque otra persona llegue a ocupar esa vacante. Pero también pensémoslo desde la otra perspectiva. Si esa persona no eres la más capacitada para ejercer esa labor, porque hay gente que la ponen en un puesto donde no sabe ni qué es lo que tiene que hacer, pero ahí está por beneficio de su padrino político, ¿no? Entonces también pensemos en que ahí se está despilfarrando el dinero de todos, los impuestos que pagamos en una persona que no es la capacitada para ese cargo, ¿no? Y quizás si todo se manejara por meritocracia, pues sería más eficiente la administración del Estado, la administración de lo público. Yo estoy muy de acuerdo con eso, al igual que, digamos, en muchas empresas privadas. El tema no es que yo voy a meter a mi amigo por meterlo, ¿no? En la empresa privada se aplica un poco más el cuento de la meritocracia porque está el que demuestra que puede, ¿sí? Que es responsable para eso en muchos casos. También hay excepciones. Muy bien, seguimos. Donativos graciosos. Fue un impuesto extraordinario, o sea, no era común y forzoso. En distintas épocas y con destino particular se decretó, haciéndolo aparecer como un servicio gracioso y voluntario con el que se acudía al alivio de urgencias y necesidades del reino. Generalmente era para atender guerras. Era un impuesto adicional, un impuesto extraordinario que se le ponía a la gente generalmente para atender guerras. Recordemos que en la antigüedad los reinos mantenían en guerras, en realidad, por tierras, por lo que fuera. Profe, o sea que desde ese tiempo viene el impuesto del 4 por mil. El 4 por mil. ¿Recuerdas en qué año nació el 4 por mil? En el año de 1998. Y empezó siendo 2 por mil. Pero Pero bueno, es que el 4 por 1 es voluntario. no, es obligatorio. Empezó siendo un impuesto temporal, Voluntario. no voluntario, obligatorio, pero temporal, y terminó siendo permanente, como muchos impuestos en Colombia, por lo menos. Ahí es donde yo pienso que no, yo pienso que más de uno no está de acuerdo, porque mire que se supone que se creó por 2 años nomás, que para lo del tema yo no me acuerdo de qué fue lo que se ha creado, y ahorita ya se está destinando ese impuesto, pero para otra cosa. Entonces Sí, mire que en Colombia, digamos, lo estamos llenos de impuestos y nosotros pagamos y pagamos y no sabemos en sí qué están haciendo con esa plata de esos impuestos. miren, hay que tener claro varias cosas. Por ejemplo, ahora que nos mencionaba Jorge el impuesto de COVID, nada raro es que a raíz de esta declaratoria de emergencia se creen nuevos impuestos o posterior a ella, ¿no? Cuando ya estemos como tratando de salir, se creen nuevos impuestos que nos manifiesten son temporales para salir de la coyuntura en la que quedamos después del COVID y que finalmente se vuelvan permanentes. Digamos que es parte de la historia, ¿no? El último donativo gracioso que se exigió a los habitantes del nuevo reino de Granada, o sea, por los lados por donde estamos, fue decretado por Carlos III en 1780 para atender los gastos de la guerra con Inglaterra. Y eso fue en vísperas de la Revolución de Independencia, y eso generó una revolución acá en Colombia que fue la Revolución Comunera. ¿Recuerdan esa revolución? Pues se revolcó la gente precisamente porque le subieron los impuestos. Estamos hablando de por allá de 1781 fue la Revolución Comunera.
El sistema colonial basó gran parte del recaudo en los impuestos indirectos. ¿Tenemos claro cuál es el concepto de impuestos indirectos? No activen todos No, el profe. micrófono al tiempo. Muy bien. No, señor. Aunque la, Silencio otorga. aunque la próxima tutoría vamos a hablar un poco de definiciones, elementos y clasificación de los impuestos, pues para que entendamos un poco el contexto de esta diapositiva les quiero comentar cuáles son los indirectos. Los impuestos indirectos, hablándolo en palabras nuestras, son aquellos impuestos que lo tenemos que pagar, no lo pagamos directamente al Estado. Ejemplo de un impuesto indirecto hoy en día es el IVA. Fíjense cómo cada uno de nosotros paga IVA, pero ¿a quién se lo paga? ¿Ustedes le pagan el IVA al gobierno directamente o dónde pagan ustedes el IVA? En los En las supermercados, en las tiendas, compras. en los En lo que supermercados, compramos. donde compramos. Exactamente. Es indirecto porque pasa por un tercero o varios terceros antes de llegar al Estado, pero finalmente el impuesto lo pago yo. Es decir, cuando yo voy a un almacén de cadena y compro un producto y pago el IVA es contribución mía, ¿sí? Yo estoy contribuyendo al Estado con ese IVA, pero no se lo estoy pagando directamente yo al Estado. Yo se lo pago a un tercero y ese tercero lo recauda y se lo entrega al Estado, en este caso a la DIAN, por ejemplo. Los almacenes recaudan el IVA y ellos se lo declaran y se lo pagan a la DIAN, pero es el IVA de nosotros, el IVA de los consumidores, no es del almacén. Esos son impuestos indirectos. Entonces, dice que estos recaían sobre una industria o actividad determinada o sobre el intercambio de mercancías entre España y América o entre esta y la metrópoli o entre el interior de las colonias. ¿Cuáles fueron los principales impuestos indirectos? Los diezmos, porque se pagaban por medio de la iglesia, la alcabala y la encomienda. Vamos a mirar las definiciones de cada uno de ellos. Los diezmos se establecieron por disposición de los reyes católicos desde 1501. Consistía en un gravamen del 10% que se aplicaba sobre la producción agrícola y que tenía como propósito financiar el mantenimiento del culto y de sus prelados en América. Una parte menor ingresaba directamente a la Real Hacienda y no estaba afectada al mantenimiento del culto. Por lo general, el tributo de diezmo se pagaba en frutos, en el resultado de la producción agrícola. Pues digamos que en términos relativos, el diezmo todavía existe hoy en día, ¿sí? Sin entrar a juzgar, no quiero que pensemos pues que estoy criticando, pero las iglesias de hoy en día exigen todavía el diezmo, ¿no? Lo que pasa es que no tiene el grado de obligatoriedad y llega al Estado pues parte de ese diezmo, ¿no? Es administración de las iglesias, cualquier iglesia, no estoy hablando de ninguna en específico, ¿no? Y corresponde al 10% de los ingresos de las personas. Digamos que es un tema que se mantiene. Ahora que está un poco ligado al Estado, lo que hace que la religión sea ligada un poco del Estado, pero sigue existiendo. Ese se podría decir que es voluntario hoy en día. Hoy en día es voluntario, exactamente. Sí, hoy en día es voluntario, pero lo que te digo, no, de eso no es como en la antigüedad que parte llegaba al Estado, a las arcas de Hacienda. ¿Sí? Lo están pidiendo por internet y todo. Ahí es que pongan a pagar pila, a poner pila a pagar el diezmo. Pago por PSD. Muy bien. La alcabala se refiere al derecho que en España se exigía sobre, bueno, me acaba de manifestar el programa que nos queda menos de 1 minuto. Entonces, para no dejar corta esta idea, vamos a parar nuevamente ahí y nos vemos en la próxima sesión, la tercera sesión. ¿Listo? En un par de minuticos. ¿Les parece?